todas esas problemáticas que están en la mente de la ciudadanía y que son urgentes de conversar para poder ir entendiendo mejor. Estamos a un mes prácticamente de la conmemoración de los 500 años de eso que llamamos conquista, pero que también podríamos llamar invasión o genocidio, no sé, hoy vamos a discutir eso. Y a un mes de eso vamos a inaugurar estos jueves de debate para que no solamente las personas aquí invitadas, que son pues gente que se ha preparado durante muchos años en estos temas, sino también para que todos ustedes, el público presente y toda la gente que nos escucha allá en la televisión, en el canal Capital 21 y en todo el país, puedan participar, porque nos vamos a hacer las preguntas que pocas veces nos hacemos. En este caso, es importante que pensemos que se nos ha contado una historia desde hace 500 años de lo que fue la invasión de Occidente al continente americano, o como le llaman en el sur, a Villa Yala, o quizás aquí a la Náhuac. Pero lo importante es que podamos darnos cuenta de que es una historia o una verdad histórica, por llamarla así, que fue construida siempre en beneficio de los invasores y que ya va siendo hora de que escuchemos las otras voces. Afortunadamente ahora el tratamiento de la historia es diferente, el acercamiento científico a la historia va evolucionando y quizá relatos que se dieron antes y que funcionaron en su momento ya son totalmente caducos en este momento, y para eso estamos aquí. Quiero decirles que va a haber 5 mesas estos jueves, pero después se van a seguir los jueves aquí en el Faro Cosmos para que se puedan debatir muchas más temáticas que a todos nos interesan. Por ahora yo quisiera presentarles la mesa de hoy, que se titula Malitzin y las mujeres indígenas. ¿De qué se trata? Pues se trata de justamente debatir este personaje histórico, esta persona extraordinaria que fue Malitzin, Malinali, doña Marina, mal conocida como Malinche, y que podamos acercarnos a este personaje desde otras visiones. Para ello han venido a este jueves de debate ni más ni menos que unas ponentes verdaderamente maravillosas. Vamos a tener aquí en presencia a Yelitza Ruiz. Ella nació en Iguala, Guerrero, en 1986, imagínense, es muy joven. Es decir, son voces jóvenes pero muy informadas, y eso es lo que necesita este país. Ella es poeta y ensayista, estudió la licenciatura en Derecho y maestría en Estudios de Arte y Literatura en la UAM. Es directora del Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores Acapulco, Barco de Libros. En fin, podríamos seguir adelante con toda su biografía, pero lo que más nos interesa es escucharla y conocer un poco cuál es su visión de esta gran Malitzin. También va a estar de forma virtual otra gran escritora, Yasnaya Elena Aguilar. Gracias, Yasnaya, por estar aquí. Te damos la bienvenida. Ella también es lingüista, investigadora y activista por los derechos lingüísticos. Es originaria de Ayutla, Oaxaca, y es egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, así como de la maestría en Lingüística por la UNAM. Su área de trabajo se centra en la divulgación y estudio de diversidad lingüística. Y muy importante tu presencia, porque sabemos que la conquista, pues mucho pasó por la palabra, y hoy justo vamos a hablar de una mujer que pudo sobrevivir y salvar su vida y su dignidad a través de la palabra. Y por último tenemos otra colaboradora, en este caso colaborador, pero vamos a hablar en femenino porque somos mayoría de mujeres, que es Federico Navarrete, doctor en Historia y antropólogo, y también doctor en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también da clases. Es actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Federico ha hecho también una aportación invaluable a esta temática, sobre todo a la temática del racismo, que en nuestro país sigue siendo un tema que se discute y se debate poco, pero se ejerce mucho.
así que tenemos que seguirlo hablando. Pero para ya entrar en la temática, yo quisiera que hoy iniciáramos con una pregunta que yo creo que nos hacemos la mayoría de las personas en este país. Malitzin, Marina, Malinali, Malinche, ¿realmente es lo que nos han contado los libros de texto? ¿Realmente es ese personaje que traicionó a su etnia, traicionó a su país? ¿Realmente el malinchismo tiene algún sentido usarlo? ¿O cuándo se inventó ese término? ¿Cuándo fue que a la Malinche se la convirtió en especie de símbolo de la traición y si realmente lo merece? Pero sobre todo, además de oír las opiniones de ustedes, nos gustaría hacer una pregunta concreta. ¿Este es un momento indicado y bueno para reevaluar a Malitzin? ¿Es el momento indicado a un mes del 13 de agosto que se conmemoran estos 500 años? Y también la mujer indígena. Vamos a hacer esta pregunta enlazada. ¿Es momento ya de volver a evaluar el trabajo de las mujeres indígenas en este país? ¿Acaso no son ellas las que han sostenido nuestro país? Esta es la pregunta que les hacemos. ¿Es un buen momento entonces para retomar la figura de Malitzin y ponerle el lugar que le corresponde? No sé si quieres empezar tú, Yelitza. Buenas tardes. Responder si es un buen momento o no sería como bien sencillo de retomarnos cuáles son estas representaciones visuales y sobre todo de memoria que tenemos de las mujeres a través de la historia. Siempre es un buen momento. Sin embargo, la figura de Malitzin está ligada a la concepción que tenemos las mujeres y la relación con el poder. Va íntimamente ligada a esa relación de cómo nosotras desde el cuerpo nos relacionamos con la cuestión, con el ente denominado poder, que es completamente distinto al de los hombres durante todas las épocas históricas. ¿Y en qué sentido lo mencionamos? Porque desde una visión hegemónicamente masculina de la historia, y no solamente de la historia, sino también de la ley, que es una parte en la que yo voy a intentar vincular el legado o la representación de Malitzin muchísimos años después, a través de esta parte que llamamos dentro de los constitucionalistas, le llamamos historiar la ley. No es más que hablar de estas representaciones en el ejercicio del derecho que actualmente tenemos. Por supuesto que es el momento idóneo de retomar esta representación, porque siempre que hacemos el ejercicio para hablar sobre historia de mujeres en México o en cualquier aula, les pregunto, 3 mujeres indispensables, en este caso, en la historia de México, en cualquiera de las 3 etapas, en cualquiera perdón por denominar etapas, en cualquiera de estos lapsos que conocemos. Y siempre es muy complejo sumar las 3 o repetimos las mismas que son usualmente Leona, Josefa Ortiz de Domínguez, Carmen Cerdán, pero también esta otra representación que pasa a la hora de hacer historia de mujeres de la categoría de género, de la raza y por supuesto de la clase social en la cual se ve completamente atravesada la figura de Malitzin. Esto es sumamente importante porque si no tomamos estos otros 3, 4 elementos en los cuales se atraviesa la construcción histórica de un personaje tan poderoso que además manejaba una representación que para ese tiempo era casi impensable, que es el poder de la lengua. Y hablando de la lengua a través de este trinomio que me gusta llamarlo de cuerpo, lengua y territorio. Esta posibilidad de cómo está representada Malitzin a través de esta figura de la lengua es sumamente poderoso e importante. Entonces, retomando en este binomio de nuestras relaciones con el poder, pues por supuesto que posteriormente del siglo XVIII y del siglo XIX, la capacidad de tener la palabra o el ejercicio de este poder completamente distinto al que habían manejado hegemónicamente los hombres hasta ese entonces, pues tenía que ser difuminado y completamente oscurecido. ¿Y cuál es la forma más puntual que durante muchísimos años la historia ha hecho esto a las mujeres? Calumniarlas. Y la calumnia es uno de los delitos que más
queda presente en cuanto no solamente en el entorno moral, sino a través de la supuesta neutralidad de la ley, las formas más hostiles de castigo hacia la mujer como cuerpo entero de derechos es a través de la calumnia y es a través de la supuesta sedición. Delitos que por supuesto con el tiempo se fueron difuminando, pero es justo que esta representación de Malitzin nos pueda dar la primera entrada a dialogar sobre las relaciones de poder que hemos tenido históricamente las mujeres, no solamente con el hombre, sino con el mundo en general y lo que esta cosmovisión significaba en ese tiempo. Buenísimo, muchas gracias. ¿Qué opinas tú, Yasnaya, de lo que estamos platicando? Hola, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Les saludo desde la Sierra Norte de Oaxaca, aquí en Ayutla, y bueno, me hubiera encantado poder estar ahí escuchando en vivo, pero bueno, también agradezco la posibilidad de la tecnología que nos permite poder tener este diálogo. Yo creo que tuve dos encuentros con la figura de Malitzin. Una claramente fue a través de la historia oficial, ¿no? De la historia que nos cuentan y que genera como genera unos lentes, ¿no? Con los que nos cuentan y nos narran un pasado del Estado mexicano. Y después fue justamente hace un tiempo otra vez a través de diferentes encuentros, por ejemplo, con Federico Navarrete y también con bibliografía y justamente a propósito de la conmemoración de los 500 años. Y en este segundo encuentro me di cuenta de lo importante que es la figura de la Malitzin, de lo que fue ella como una mujer de su tiempo, pero también las múltiples lecturas que se han dado de ella para poder desde ahí desarticular muchas ideas en torno de lo sucedido hace 500 años. Y bueno, desde esta historia oficial que se cuenta, se habla de una mujer que fue una traidora, de una mujer que se enamoró y prefirió a un hombre como Cortés. Y creo que ahí está cristalizado precisamente un montón de prejuicios que hay sobre las mujeres indígenas, sobre las mujeres en general, el papel de las mujeres en ese proceso complejo, y que ahí yo quería como hablar de diferenciar tres procesos diferentes, ¿no? que están asociados a esos 500 años. Por un lado, la caída de Tenochtitlan como un hecho puntual, las subsecuentes guerras de conquista y después el establecimiento del orden colonial, ¿no? Y que es necesario diferenciar eso. Y creo que sí, es un momento muy importante porque también la memoria que se guarda de ella en otros espacios que no son los espacios de la historia oficial nos hacen ver a una mujer compleja, una mujer que estaba en unas circunstancias extraordinarias y que tuvo un papel fundamental en lo sucedido hace 500 años y que la única manera en la que podemos llamarla traidora, como se ha llamado históricamente, es pensar que México, el México de ahora, es Tenochtitlan. Y eso no es así, ¿no? O sea, esa identificación con el México actual, con una sola de las ciudades de ese momento que era Tenochtitlan, es simplificar demasiado lo que sucedió ahí. Y además la importancia del poder de la palabra y de conocer todas todo el entramado de significados hasta hacerla una de las figuras fundamentales en esos hechos, en todo lo que sucedió hace 500 años, y que por lo menos desde la mirada de los pueblos que desde entonces empiezan, ¿no?, a categorizarse como pueblos indios o como pueblos indígenas, en esos momentos, hay una visión de Malitzin muy, muy distinta a la que nos han contado desde la visión de quienes llegaron, de los españoles, ¿no? Y creo que eso se puede ver perfectamente en cómo se le representa a ella, en el hecho que incluso a ese binomio extraño que se va formando entre Cortés y Malitzin adquiere incluso en varios momentos un protagonismo mucho mayor que Cortés, ¿no? De hecho, que a veces incluso Cortés recibe el nombre, ¿no? A él le llaman Malinche. Entonces, seguramente la narrativa que construye Cortés, que tiene que ser una narrativa que justifique lo que está haciendo ante el rey,
no es para nada justa con lo que otras fuentes nos revelan sobre el papel de esta mujer extraordinaria, que además por los investigadores están de acuerdo en que habla una lengua hermana, por cierto, de mi lengua materna, que es la lengua oluteca, que lamentablemente está a punto de desaparición en estos momentos, su lengua materna, ¿no? Muchas gracias. Y tú, Federico, antes de que ustedes, ya sé que tendrán muchas preguntas, pero para que escuchemos esta tercera voz. Bueno, pues realmente es un gusto estar aquí. Saludo a Yelitza y a Yasnaya desde la lejanía, y a ti, Jesús, y a todo el público que están aquí. Qué maravilla tener un encuentro presencial otra vez y hablar de Malintzin, ¿no? Yo quisiera retomar algunas de las ideas de Yelitza sobre Malintzin, la construcción del poder. O sea, primero hay que recordar que Malintzin era una muchacha, nos lo parece indicar, de entre 15 y 20 años, cuando mucho, en el momento en que conoció a los españoles, que aunque había nacido tal vez en un contexto de élite en Mesoamericana, y por eso hablaba náhuatl y conocía la diplomacia y los modales de la corte, no era, en el momento en que fue regalada a los españoles, era una cautiva. Era una mujer que había sido vendida, que había sido intercambiada, que era objeto de tráfico, como por cierto hay tantas mujeres en el siglo XXI en nuestro país. Entonces creo que esa es una dimensión que no hay que olvidar cuando hablamos de la relevancia para el presente, y que pese a esta situación de marginalidad y de vulnerabilidad extrema, de hecho, pues ella pasó de manos varias veces, los propios españoles se la repartieron junto con las otras 20 cautivas, primero fue con uno, luego con Cortés, supo apoderarse de un poder, literalmente. Supo empoderarse, no sé si la palabra no está de moda y no a todo el mundo le gusta. En primer lugar, cuando se dio el paso adelante y se ofreció como traductora. Nadie la designó, ella fue la que se ofreció como traductora cuando los embajadores mexicas no se podían entender con Cortés, y a partir de ahí fue construyendo un poder que es excepcional. Yo creo que probablemente en Mesoamérica había habido casos similares, pero digamos que desde entonces no ha habido quizá un personaje femenino de ese origen, en esa condición de marginalidad extrema, que haya logrado acumular el poder, el prestigio y la fama que ha tenido Malintzin. No hay que olvidar que hay un cerro Malintzin y no hay una sola calle Hernán Cortés en este país. No hay que olvidar que en los bailes populares de las danzas de conquista, de los morismas, las ceremonias en que la cultura popular mexicana en las comunidades campesinas e indígenas de todo el país recuerda eso que llamamos conquista, Malintzin es generalmente una reina, a veces es la madre de Moctezuma, a veces es la esposa de Cortés, a veces es una diosa inclusive, si tiene este carisma fundamental. En el siglo XVI, Malintzin era, y perdonen quizá la analogía un poco burda, era la superestrella de las pinturas de la conquista. O sea, las historias visuales mesoamericanas de la conquista, las que realmente circulaban entre la población, las que pintaron los tlaxcaltecas, los mexicas, que eran pues, los que podían difundirlas. Los españoles pintaban solo para ellos mismos en su círculo cerrado y nunca fueron más del 5% de la población. O sea, el 95% de la población lo que veía era imágenes de Malintzin, más importante que Cortés, y lo que llamaban era a Cortés Malinche, al menos en un primer momento, ¿no? Le daban el nombre de la mujer indígena, y ella lo construyó justamente por medio del cuerpo y de la palabra. O sea, del cuerpo porque pues, era una cautiva y tuvo que utilizar su cuerpo sexualmente como acompañante. Hemos construido toda esta leyenda romántica de Cortés y Malintzin, pero creo que esa no hace más que subordinarla a Cortés y convertir a Cortés en el típico macho ingrato que la deja atrás y que la tira a la basura, la convierte en un ser desechable, y creo que para nada es eso Malintzin si vemos su historia, pero sí utilizó su cuerpo, sí utilizó su sexualidad para ejercer un poder sobre Cortés. En mis investigaciones yo lo que propongo es que ella ejercía el poder de controlar o desatar la violencia de Cortés y de los españoles. Justamente uno de los poderes sexuales femeninos en Mesoamérica eran las fuerzas frías que atenuaban las fuerzas calientes agresivas que eran más abundantes en los varones. Entonces, por ejemplo, cuando iba a haber una batalla, los varones tenían que guardar abstinencia sexual para no perder su fuerza viril y su fuerza agresiva. Y Malintzin, como concubina de Cortés a ojos mesoamericanos, muy probablemente tuviera el poder de controlar la fuerza masculina, viril y agresiva de Cortés.
Entonces, digamos que en términos de nuestra visión androcéntrica y romántica, la relación siempre domina a Cortés como el hombre blanco, pero en términos mesoamericanos era muy probable que fuera la mujer indígena la que dominaba por su poder corporal. Y por otro lado, el otro instrumento que utilizó fue la palabra. Y sabemos que Malintzin tradujo todas las conversaciones de Cortés, todas y cada una, con aliados, con enemigos, con los tlaxcaltecas, con Moctezuma, con todos. Sabemos que Cortés hablaba, pero Cortés no sabía cómo Malintzin traducía, porque no hablaba náhuatl, y tampoco sabía lo que le respondían los gobernantes indígenas a Malintzin. Solo sabía lo que Malintzin le decía otra vez en español. De las 4 pasos de la traducción, Malintzin controlaba la mitad y era la única que podía entender la conversación en náhuatl y en español. Ni Cortés podía entender el náhuatl, ni los gobernantes indígenas podían entender el español. La única persona que estaba a cargo de la traducción y que entendía la cadena comunicativa completa era Malintzin. Claro que Cortés escribió un libro en que todo el tiempo da por sentado que los indígenas le entendían. Pero bueno, era hombre, en primer lugar, y en segundo lugar, pues eso era el libro que le convenía escribir para los españoles. Y los españoles, y todos nosotros nos lo hemos creído porque nos es conveniente creer que lo que Cortés dijo es lo que los indígenas entendieron, porque en eso se basó el régimen colonial, porque en eso se basa la idea misma de la conquista de México, de que los españoles conquistaron México, de que Hernán Cortés era el capitán. Pero no lo sabemos, la única que lo sabía era Malintzin, y ese es su poder. Lo que Malintzin le dijo a los gobernantes mesoamericanos no es necesariamente lo que Cortés decía, es una interpretación mesoamericana de eso que decía Cortés, y eso fue lo que permitió lo que llamamos conquista. Y ese es el inmenso poder de Malintzin. Por eso los indígenas llamaban Malinche a Cortés, porque la que hablaba por él, su rostro, era una mujer mesoamericana, una esclava, que eso sí, vestía los huipiles más espléndidos, porque sabemos que sí se hizo de un ajuar riquísimo, que fue también parte de su construcción como un personaje con poder. También la manera de vestirse, de asumir las formas de vestir y de comportarse de las mujeres con poder, siendo una esclava, siendo inclusive una ahuiani, ¿no? Una alegradora, una mujer encargada de dar servicios sexuales, adquirió ese poder precisamente por medio de su propia iniciativa, de la utilización de su cuerpo y de la utilización de la palabra. Entonces creo que sí es más que pertinente hablar de esos temas en el siglo XXI, ¿no? Magnífico, pues vamos a dejar las preguntas, por lo menos 2 preguntas para ahorita pasando el corte, porque tenemos que hacer esas pausas que se hacen en la televisión y que la vuelven que no sea parte de la vida real, pero volvemos en un segundo. Aquí estamos hablando de Malintzin en estos jueves de debate en el Faro Cosmos. Vamos a empezar con una pregunta y después continuamos. Sí.
Antes de que comencemos, ¿alguien quiere ganarse la primera pregunta? ¿Alguien tiene una? Ah, ya tenemos una primera pregunta. Sí, te recuerdo que no puedes durar más de 1 minuto. Ya estamos aquí de regreso en estos jueves de debate en la Faro Cosmos, esta fábrica de artes y oficios maravillosa que les recomendamos vengan a conocerla aquí en el Circuito Interior y San Cosme. Por cierto, Federico, llegamos por la calle Malitzin, aquí atrás vemos la calle de Quetzalcóatl, Ixcóatl y Malitzin. Es una cosa muy bella saber que nuestras calles llevan estos nombres. Pero en el corte anterior hablábamos precisamente de la pertinencia de reubicar a este gran personaje y darle su importancia a la mujer indígena, y quedamos con la deuda del público de escuchar una pregunta. Ya tenemos a alguien aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. He escuchado los nombres de Malinali, Malintzin, Marina, y me gustaría saber por qué una persona tan importante para este periodo histórico tan fundamental, por qué hay ambigüedad respecto a su nombre, por qué no se sabe realmente cómo se llamaba y en qué momento fue que desapareció ese registro, por un lado. Y por otro, quisiera preguntar también, en específico al doctor Navarrete, tengo claro que en el periodo virreinal le servía políticamente decir que fuimos conquistados y que Hernán Cortés había sido vencedor de este territorio. Sin embargo, para el nacionalismo posrevolucionario, ¿por qué le convenía al PRI seguir diciendo que fuimos conquistados y que Malinche fue una traidora? Muchas gracias. ¿Quieres responder la primera, muchachas? ¿Alguna de ustedes? ¿Quieres empezar? Bueno, si quieren, yo respondo la primera y Yelitza se ofreció a responder la segunda y podemos dialogar. La primera, como muchas mujeres que son sometidas a cautiverio, muy probablemente la mujer que ya conocemos como Marina o Malintzin perdió su nombre original en el momento de ser pues, arrancada de su familia o de su contexto original, ¿no? Eso sabemos que sucedía con las personas que fueron esclavizadas en África y traídas a América, que eran todas bautizadas al azar en la circunstancia ya del cautiverio, y es muy probable que haya sucedido también con ella. Probablemente su nombre original fuera oluteco, era una lengua mijezoqueana porque ella era de Oluta, entonces probablemente su nombre fuera en ese idioma. El primer nombre que conocemos es Marina, que es un nombre español que le dieron cuando las 20 cautivas fueron regaladas en abril de 1519 a los españoles las bautizaron para poder tener relaciones carnales con ellos. No las convirtieron porque no les enseñaron nada, no les enseñaron ni el catecismo, ni siquiera el Padre Nuestro que estás en los cielos. Simplemente las bautizaron para no contaminarse ellos al tener relaciones carnales con mujeres no católicas, entre comillas. Y en esa rebatinga, en esos, digamos, como dice Frances Cartoon, en una historiadora norteamericana, en el bautizo previo a la violación, por llamarla por lo que realmente eso fue, en ese bautizo le pusieron Marina como le pudieron haber puesto cualquier otro nombre, ¿no? Y ese fue el nombre que
que conocemos, y ese en náhuatl, como no hay R, se convirtió en Malina y se puede asociar con Malinali, aunque es un nombre de origen español traducido a náhuatl, digamos, se puede asociar con Malinali, que es una hierba sagrada que sirve de comunicación entre los niveles cósmicos y que quizás sea una interpretación simbólica de su papel de traductora. Y el reverencial es Malintzin, que es decir, Doña Marina, por así decirlo, Doña Malina, Doña Malintzin. Y Malinche es Malintzin de náhuatl, escuchado por los españoles, que oían Malintzin y convertían en Malinche. Le ponían la E al final, como sucede con frecuencia en la españolización de los nombres náhuatl. ¿Cómo decirlo? Sí, es paradójico y a la vez, digamos que el poder tener tu nombre, darte tu nombre y conservar tu nombre, es generalmente un privilegio de los hombres privilegiados de las clases altas. En muchos otros contextos, el nombre es dado por alguien más, obedece a situaciones de cautiverio y de violencia, y eso es el caso de Marina. El nombre Marina, por eso realmente Yasnaya y el colectivo Malintzin en el que ella participa me han convencido que lo mejor es llamarla Malintzin, la nahuatlización del nombre, porque el nombre español tiene la carga brutal de la violencia con la que se asocia. Respecto a la importancia que tenía verla como una traidora, obviamente partir de la concepción que los conceptos de Estado y Nación no eran como los comprendemos ahora desde una visión un tanto occidental. Además, había pasado todo un proceso postrevolucionario en el que también la injerencia de las mujeres en la participación activa política había sido fundamental para reconocer lo que conocemos como el proceso de la Constitución de 1917. Sin embargo, en la Constitución de 1824 aparece por primera vez la idea de relación entre darle voz, es decir, los criollos dándole voz a las comunidades y a los pueblos originarios. Lo mencionan por primera vez ahí y es un antecedente importante porque además dentro de esta visión de los derechos sociales, de la tenencia de la tierra, del reparto agrario, la consideración de la voz lo que hacía era que las personas que podían hablar por sobre otras tuvieran los derechos sobre las propiedades que ellos tenían, ¿no? Y además esto es sumamente importante porque recae también en procesos de litigio que poco se habla, pero es fundamental tocarlo dentro de la historia del derecho indígena, porque incluso la hija de Malintzin litigó encomiendas que tenía por parte de su madre. Y así muchas de las mujeres de este periodo también litigaban esta parte. Y esta invisibilidad que se le da a estos procesos, no llamados legales en ese momento, pero sí de petición de palabras sobre los bienes en los cuales eran pertenecientes, se fue difuminando también con la concepción del derecho positivo que conocemos en México después de 1917. Entonces, entendido desde esta percepción un tanto legal, pero también desde la construcción histórica, era importante para cierto sector, que era el que le tocaba plantear la historia de bronce, hablar de esta versión de los vencidos, utilizar la representatividad de las mujeres, en el caso de Malintzin, como la traición a esta liga importante de lo que había sido la emergencia del México, que además ni siquiera era una concepción de país como tal. Y esta relación tan chocante que hay de vincular a la mujer con la otredad del amor romántico, ¿sabes? En todas las construcciones históricas, y pasa también con este ejemplo que me encanta situar de Leona Vicario, que también la quisieron calumniar y llamar traidora por decir en ese entonces Lucas Alamán de que había seguido a la causa independentista por amoríos con Andrés Quintana Roo, a lo cual en su carta vindicativa ella responde: señor Alamán, el amor no es el único móvil de las mujeres, y estamos seguras que esa misma idea y percepción del desprenderse de la idea romántica del seguir al hombre bajo cualquier contexto no era la prioridad para estas mujeres, que lo único que básicamente podemos representar ahora que querían para ese entonces era la sobrevivencia. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que estos jueves de debate lo que intentan es que abramos realmente lo que no se habla en México. Por ejemplo, el racismo, el clasismo, eso que estamos viendo todos los días y que no logramos, al igual que la violencia hacia las mujeres, detener.
que hacemos todo lo que es posible, se habla de la violencia y seguimos con el índice subiendo de 12, 13 mujeres asesinadas por razón de género todavía el día de hoy. Por eso es importante que abramos estos debates. Aquí comienza, pero esperemos que se hable aquí de todo. Hoy creo que es muy pertinente hablar de racismo, hablar de sexismo, hablar de esta idea de supremacismo de raza, que fue lo que finalmente subyacía en esta lucha de invasión de la cultura occidental a nuestro país. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de esto que está pasando en este momento en México respecto a la no respuesta de España a la carta que se envió, que el presidente Andrés Manuel mandó al gobierno español de que pidieran perdón en función de lo que hemos estado hablando, de esta violencia racial y esta racialización y este racismo y clasismo que subyace casi en la vida cotidiana, no solo de esta ciudad, sino del país entero? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Es decir, la falta de respuesta, Yasnaya, de España, ¿tiene que ver con una situación que todavía prevalece de supremacismo de raza por parte del gobierno español? Se nos fue tu audio. A ver si puedes. Ajá. Hola. Ahora sí. Sí, creo que es un tema apasionante y polémico porque pone en escena, como bien dices, varias situaciones, ¿no? La primera es, sorprende, por un lado, que la reacción del Estado español actual a esto, porque sabemos que ha pedido, por ejemplo, ha reconocido y ha pedido disculpas por lo que sucedió con la población judía. Es decir, que es posible, o sea, no es algo que no haya hecho previamente. Eso, por un lado, creo que es muy importante para la humanidad tener procesos de reconocimiento. Eso ha pasado con el Holocausto, eso ha pasado con mucho. No se puede rearmar, digamos, y crear un mínimo, un piso básico de justicia y de cambio y de promesa de no repetición como humanidad si no reconocemos las violencias. Creo que el reconocimiento de las violencias es el primer paso. Y es fundamental. Entonces, la negativa a reconocer los efectos del colonialismo es, pues, digamos, va con un poco con todo, evidencia el hecho de que lo que sucedió hace 500 años tiene una plena vigencia actualmente, que el mundo está ordenado con respecto de lo que sucedió, porque hace 500 años llega, digamos, que empieza el colonialismo, el establecimiento del orden colonial, que además va a alimentar el capitalismo, que genera clasismo después. El capitalismo no se explica, y muchas personas ya lo han estudiado y dicho, sin, por ejemplo, sin el sistema esclavista. Y el sistema esclavista, el esclavismo que conocemos de la población afrodescendiente, la gente allá fue secuestrada para poder explotar estos territorios. Y entonces creó una clasificación de cuerpos. Las personas europeas, como ha dicho Aura Cumbes, se convirtieron en personas blancas. Y las personas de ciertos lugares de África fueron categorizadas de otra manera, y los pueblos de aquí tan diversos fuimos categorizados como indígenas. Entonces, eso tiene plena, lo que sucedió hace 500 años explica el mundo como está ahorita. Eso por un lado. Por otro, yo tenía unas críticas fuertes sobre quién enuncia esa petición de perdón. Primero, porque me parece que habría que hablar más desde la idea de los pueblos, que es de resarcimiento, reconocimiento, y cuando en muchas de las tradiciones de justicia de los pueblos originarios hay un asunto de pensar qué sucedió en la comunidad para que esa comunidad haya dado pie a la existencia de alguien que asesinó, por ejemplo. O sea, son otro tipo de visiones de justicia restaurativa que me parece que una petición de perdón sigue estando en la lógica eurocentrista judio-cristiana, que es justamente el perdón y la culpa. Eso por un lado, y por el otro, que creo que no debería ser el jefe del Estado mexicano, independientemente de quién sea, el que está facultado para hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que históricamente el Estado mexicano
es heredero, y es un proyecto criollo, y es heredero durante 200 años de la opresión colonial. Es un proyecto colonial también, o sea, no se acabó con la independencia. Y entonces creo que hay que replantear quién puede pedir, ahora sí que como dijeron los compas y las compas zapatistas, quién puede pedir perdón y quién puede otorgarlo. No creo que sea una discusión fácil, ¿no? Y creo que deberíamos verlos del lado del resarcimiento, de una reflexión colectiva de los efectos actuales de lo que sucedió hace 500 años, porque bien sabemos que el Estado español no existía ni el Estado mexicano, ¿no? Pero no podemos pensar que estos países llamados los que ahora les llaman de primer mundo desarrollados, son históricamente los beneficiados del ordenamiento colonial, ¿no? Entonces, creo que desde el asunto del reconocimiento, del resarcimiento y la reflexión podría rendir más frutos que desde la visión judio-cristiana y al final eurocentrista del perdón. Magnífico, y además nos recuerda hasta aquella carta inicial de los zapatistas que decía de qué tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Todo eso está rebotando de un lado hacia el otro, pero justamente por eso es que pensamos que se tienen que abrir estos debates, porque en México se habla poco de esto. Pocas veces escuchamos este debate sobre nuestro autorracismo también. Yo siempre digo que yo tengo el racismo al revésado, porque yo sí hubiese querido nacer indígena y bueno, me tocó tener una familia de origen español y no indígena, pero siempre hubiera querido, quizá por eso me casé con una indígena. Pero bueno, vamos a ir ahora a otra pausa para seguir hablando de esto, porque creo que habrá preguntas seguramente sobre este tema tan doloroso para México, que es el racismo, el autorracismo, el clasismo, especialmente ahora que estamos viviendo esta transformación del país y en donde hay una derecha que se enoja de que hasta dicen los naquitos estén gobernando, ¿no? Entonces es interesante seguir pues debatiendo y escarbando sobre esto que en México se habla poco, pero vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Sí, vamos a ir al público otra vez. Muy bien, ¿nos quiere adelantar alguien si quiere hacer una pregunta respecto de este tema? ¿Alguien que quisiera? Allá. Ya tenemos allá una pregunta allá arriba. Ya estamos aquí de regreso
En este tercer bloque de los jueves de debate en la Faro Cosmos, a donde les volvemos a invitar que vengan, estas mesas de debate con público presencial se están originando el día de hoy, pero van a seguir y vamos a hablar de temas muy profundos y muy vigentes. Por ejemplo, ¿qué es la clase media? Cosas que nos estamos preguntando todo el día. Pero hoy estamos hablando de Malitzin y hay una pregunta respecto de lo que hablamos en este segundo bloque, que fue sobre racismo, clasismo en México. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, cuando hablamos de Malitzin normalmente tendemos a sentir que quienes ejercieron principalmente el racismo eran los españoles, pero hay una película que se inauguró hace poco, que está muy buena y platica un poco la misma sorpresa que tenían los propios indígenas en México cuando ella ejercía el papel, digamos, de importante, de mujer importante como traductora, ¿no? Y a mí me parece que en este racismo, digamos, al hablar de este tema, vale la pena justamente como romper algunos cascajos, ¿no? Para poder precisamente llegar más profundo en ese sentido. Y creo que valdría la pena justamente hablar de la historia de Malitzin, no a partir de cuando ya es víctima, digamos, de los españoles. Entonces mi pregunta sería si se sabe algo, si hubiera alguna otra fuente que nos pudiera hablar sobre la historia previa de la vida de Malitzin. Gracias. Muchas gracias. La historia previa de la vida de Malitzin antes de que sea entregada a los españoles. Realmente, lamentablemente, la respuesta sería negativa. O sea, sabemos de Malitzin lo que dice Cortés, que la menciona 2 veces nada más. De hecho, el único momento en el relato de la conquista en que la menciona es para echarle la culpa de la matanza de Cholula, otro típico rasgo del discurso masculino, culpabilizar a las mujeres de los actos de violencia masculinos. Y luego la menciona más adelante en su viaje a Honduras, cuando la hace casarse con Antonio Jaramillo, bueno, cuando arregla el matrimonio con Antonio Jaramillo, y luego sabemos que con Jaramillo tuvo una hija, y de su hija, de los pleitos judiciales de su hija, podemos saber algo de su vida previa. Pero en realidad no sabemos más, y lo que habría que mencionar también es que Malitzin es excepcional porque es conocida, pero que hubo miles como ella. O sea, desde que los españoles desembarcaron en 1519 en las costas de lo que hoy es Veracruz, hasta 1521 y más adelante, les fueron entregadas, vendidas, ellos mismos secuestraron y esclavizaron a un inmenso número de mujeres indígenas. La esclavitud indígena es algo que casi no hablamos, pero al menos en el siglo XVI fueron cientos de miles de personas cautivadas en guerra, mujeres jóvenes sobre todo, mujeres y hombres jóvenes, y que fueron luego comerciados y vendidos y víctimas de todo tipo de violencias. Y entonces Malitzin es la única que conocemos de todos estos. Pero todas estas otras mujeres cautivas también fueron tan importantes como Malitzin. También utilizaron su cuerpo para, de alguna manera, incorporar a los españoles al mundo mesoamericano. O sea, cuando hablamos de mestizaje siempre pensamos en que lo que impera es de alguna manera la parte masculina española, la cultura occidental, la lengua. Esa es nuestra visión de mestizaje, pero estas mujeres hicieron otro tipo de relación, en que ellas mismas de alguna manera se apoderaron de los cuerpos de los españoles, tuvieron hijos con ellos, muchos de los cuales ellas criaron, y que fueron creando los vínculos que permitieron que los españoles vivieran en México. Además les daban de comer, además los curaban de sus heridas, además los vestían, probablemente decoraban sus cuerpos. O sea, finalmente estas mujeres empezaron a interactuar con los españoles de una manera mucho más directa y mucho más íntima que los varones. Y eso fue uno de los puentes fundamentales que permitieron que los españoles se establecieran en México. Ahora, lo que hay detrás, que es algo que ya había mencionado Jesusa, es que esa labor femenina era invisible en el siglo XVI. Es decir, se daba por sentada, no se pagaba, no se agradecía, no se mencionaba. O sea, ningún español va a decir, yo estoy vivo gracias a que mi concubina tal y tal me puso unos emplastos de no sé qué que me salvaron de una gangrena terrible con mi herida, ¿no? No, él está vivo por su valentía y por Dios Padre y por su amor al rey de España. Nunca va a mencionar que fue la mujer la que le salvó la vida o la que le dio de comer. Le preparó sus desayunos y sus almuerzos durante toda la guerra, ¿no? Y esa invisibilización del trabajo femenino indígena
es una constante en la cultura mexicana. Vean el escándalo que fue una película reciente en que se hablaba del tema, Roma, digo, nada más por mencionar, otra película reciente, en que finalmente visibilizar el trabajo doméstico femenino, con todos los asegúnes que ustedes quieran, provocó una especie de catarsis de todo tipo de los racismos y los prejuicios de este país, de cómo se hace una película de eso, de cómo, quién es la actriz, por qué, de mil y un cosas, porque estamos tan acostumbrados a ignorar ese papel fundamental de las mujeres indígenas en la reproducción, en el bienestar, en la vida, en el cuidado, en la construcción del cariño de tantas familias mexicanas no indígenas, digamos, desde el siglo XVI hasta la fecha, que por eso hay esas lagunas históricas. No son casuales. Claro, y además aquí se abre, fíjense cómo hay un abanico de preguntas. Se abre una pregunta tremenda, la esclavitud. ¿Realmente se abolió la esclavitud en México en el siglo XIX? ¿Realmente ya no hay esclavos o tenemos esclavitud moderna? Fíjense, no solamente hablo de la esclavitud humana, tal vez hoy día, gracias a la pandemia y gracias al cambio climático, estemos viviendo la posible liberación de la esclavitud animal. Falta mucho para que se libere a los animales de la explotación brutal que están sufriendo, pero quizás ni siquiera la esclavitud humana. Aquí afuera nos llamó la atención, no sé si se fijaron al entrar aquí en el vestíbulo de la Faro Cosmos, dice una frase de José Emilio Pacheco: habrá un día en que acabe para siempre la abyecta procesión del matadero. La historia tiene el deber de trastornar las profecías. Y me llama la atención que hablemos de esclavitud, cómo Marítzin tiene todas esas variables, ¿verdad?, que la atraviesan: ser mujer, ser indígena, ser esclava, ser inteligente, llegar a ser una mujer de poder, y que de pronto en el siglo XIX y XX hasta Octavio Paz la convierte en un símbolo de traición, le echan la culpa de la conquista, se vuelve un personaje negativo, habiendo superado todas esas, digamos, todos esos obstáculos, porque si nos fijamos incluso hoy día, el feminismo no ha llegado a las mujeres indígenas, sigue siendo una lucha urbana y casi de clase media para arriba. Entonces, ¿seguimos con la esclavitud? Es la pregunta que yo quisiera hacerles para este bloque. La esclavitud, aparte de la esclavitud animal, que sabemos que todavía falta para que se libere a los animales y esperemos que no sea mucho tiempo, la esclavitud humana ¿todavía existe? Como todo proceso de opresión, muta, dependiendo del contexto y los siglos. Justo pensaba en la figura tan representante de Marítzin y de otras mujeres, en una cuestión que repito mucho por la importancia de voltear los ojos hacia el asunto de la tierra. Y el asunto de la tierra, de cuántas mujeres tienen acceso a la tierra comunal o ejidal en México. Y si este poco acceso a ciertos servicios también es otra forma de seguir invisibilizando, pero a la vez oprimiendo el trabajo que de forma histórica han desempeñado las mujeres. Como decía Federico, en aquel tiempo los hombres daban gracias al rey de España y al Dios Padre y a muchísimas otras cosas, sobre todo su valor y su valentía por enfrentar los retos, ¿no?, que le imponía la guerra. Sin embargo, el trabajo que se hace desde lo privado, desde lo doméstico, desde lo personal, es un asunto del que muy poco se pone a consideración, pero también muy poco se habla de cuánto se puede tener acceso a esos servicios. En México el 25% de las mujeres, menos del 25%, tiene acceso a la tenencia de la tierra. Y estamos hablando de porciones muy pequeñas y sobre todo de la forma en la cual tienen acceso, a pesar de las distintas reformas a la ley agraria y a la ley de desarrollo sustentable que permite ya la creación igualitaria de forma sustantiva en las asambleas y en la creación de estos sitios donde ellas puedan tomar valor y decisión a través de la palabra, porque es importante esta representación. Es decir, la mayoría de ellas trabaja la tierra. Pero ¿qué sucede?
los hombres que pueden ser los titulares emigran a Estados Unidos y ellas se quedan trabajando la tierra, pero sin el título, sin el derecho por las asambleas en muchas ocasiones. Ese es un tema que sí nos ha traído mucho a la mesa en discusión, porque ¿de qué podríamos hablar de una restitución de un valor o de un supuesto perdón dentro de la concepción de la justicia de los cuerpos de las mujeres o del feminismo, si así queremos llamarlo? Es también la restitución de ciertos derechos y no al Estado que los ha quitado de forma histórica, sino a la sociedad que plantea justo estos debates de reconstrucción importantes, el decir el acceso a la tierra y a los bienes por parte de las mujeres, a otros servicios, a hablar de cuáles son las condiciones sociales en las cuales se ejecutan las labores domésticas y muchísimas de estas reformas que además se han llevado a cabo no por iniciativa de ese Estado, ese Estado que solicita los perdones, sino de las personas, de las mujeres organizadas que exigen la visibilidad de estos derechos. No podríamos hablar desde los términos restaurativos de la mujer hacia el acceso a la justicia si no difuminamos otras formas de esclavitud y de opresión que tenemos ahora pretendidas en estos discursos legales como candados de acceso a ciertos derechos. Y eso es importantísimo porque además no solamente es un ámbito que se tiene que discutir de forma local, sino de manera internacional, haciendo esta analogía obviamente con lo que significa la esclavitud, el concepto que tenían hace 500 años con las distintas formas de esclavitud que ahora se tienen. Repetimos de forma muy puntual que no hay una revolución que propiamente al cuerpo de la mujer le haya hecho justicia, porque todavía no puede haber una decisión sobre el cuerpo en distintos puntos, ¿no? Y entraríamos en otros temas y entraríamos en otros debates, pero en la posición de la tierra, que tanto la hija de Malitzin peleó hace 500 años como ahora las mujeres organizadas están exigiendo en un cambio estructural dentro de la ley agraria, esa reforma agraria sería la manera más precisa de decir hay una restauración política a través del cuerpo de las mujeres teniendo como una representación tan importante como Malitzin. Claro, muy importante esto que estás mencionando y además tenemos ese otro aspecto del machismo que mencionaba Federico que a mí me llama la atención, no sé si ustedes se han fijado, que a veces la violencia hacia las mujeres comienza por la violencia hacia los animales de las mujeres. Entonces el macho mata al animal que la mujer prefiere. Entonces muchas veces decimos que es a través de la violencia hacia los animales que se llega a la violencia hacia las mujeres porque se cosifica tanto a los animales como a las mujeres. Y lo que tú estás diciendo precisamente es retomar la tierra y la posesión de la tierra en un tiempo en donde ya la mujer no es considerada una cosa, porque seguramente a Malitzin la consideran una cosa, puesto que la entregan con otras 20 mujeres y unas mantas y unas joyas de oro, etcétera, ¿no? Es decir, era lo mismo una mujer que una manta. Digamos que al día de hoy podemos considerar que la mujer ya no es legalmente considerada una cosa, pero en muchos sentidos se la sigue tratando de esa manera. Y pues, por ejemplo, a los animales siguen siendo cosas para la ley. O sea, la esclavitud humana ya no es legal, la esclavitud animal todavía es legal, desgraciadamente, pero esta reivindicación de la que tú hablas, de la posesión de la tierra, también es muy relevante. Entonces, no sé, Yasnaya, si tú quieres abundar sobre este tema. Sí, yo creo que ahí se abre un debate bien interesante. Y me recuerda una plática que tuve con la antropóloga cachiquel Laura Cumes, que siempre recomiendo por la lucidez de sus reflexiones. Creo que primero habría que plantear que si bien podríamos decir, digamos, dado que tenemos que decirlo en español, que Malitzin era una esclava, el sistema a lo que se podía llamar esclavitud en Mesoamérica era muy distinto al que después se implementó. Por ejemplo, se podía salir o entrar de esa categoría dependiendo de varias consideraciones. Había, por ejemplo, en ciertos casos, no sé, hambrunas, por lo que estaba viendo en la bibliografía, en la que ciertas personas se
pasaban a la categoría para poder tener asegurados los alimentos y ya después podían volver a salir de la categoría. Entonces no es este sistema que después se vuelve como el one drop, ¿no? O sea, una gota de sangre y ya te hace esclavo, que es hereditario y que es sistémico y sistemático. Entonces sí creo que tendríamos que ver distinto, o sea, historizar y poner en circunstancias ese sistema y por otro lado el otro. También hay que considerar que cuando, digamos, la cultura de la guerra era bien distinta también en Mesoamérica y los valores y todo lo que estaba asociado. Entonces Aura Cumes decía, ¿por qué estamos diciendo que las personas entregaban a las mujeres como objetos si bien estaban bajo amenaza? O sea, no es que los hayan entregado voluntariamente porque sí. Decía también ella, tendríamos que estar considerando que en el caso de cuando la entregan, ellos primero se oponen, o sea, hay unas batallas y ya es hasta que, digamos, ven que esa violencia nueva, inusitada, sin ningún valor de la palabra, es que deciden, y normalmente se hacían unos tratos en que se hacían alianzas con las hijas. Y entonces aquí consideran a los españoles algo como extraño y no les entregan a las hijas, se entregan a esclavas, ¿no? Entonces hay que leerlo en un sistema más complejo. Me parece importante. Y también que en esas circunstancias la categoría indio o indígena, de hecho la categoría indígena todavía no se habilita hasta el siglo XIX. Lo que empezamos a tener es la categoría india, pero habría que preguntarse si inicialmente ya estaba esa categoría ya muy fija, porque entendemos que estaba más bien la categoría nativo, y lo que todavía importaba en ese momento era la diferencia entre macehuales, o sea, pueblo llano, y personas nativas de la nobleza. Entonces, ahí Malintzin tenía que navegar un sistema muy complejo que ella conocía, en la que ella no tenía ninguna, ninguna alianza ni ninguna lealtad con Tenochtitlan, todo lo contrario, o sea, su pueblo estaba sujeto y tenía que entregar tributo, entonces no le debía ninguna lealtad a Tenochtitlan y su vida estaba todo el tiempo en riesgo, o sea, ella no era una parte de la nobleza indígena, por así decirlo, bueno, de la nobleza nativa, por así decirlo, ni tampoco era hija, esposa de algún principal. Entonces, estaba además con estos recién llegados extraños que además todo el tiempo estaban en riesgo de morirse por diferentes circunstancias. Entonces, su propia vida estaba en riesgo y tenía que ella ir navegando para estar viva y luego para después, como lo hizo de una manera tan impresionante que fue asegurando hasta una encomienda de Oluta, ¿no? Después, y que ella cobraba tributo. Por eso esto de los huipiles, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que entenderlo en un sistema más complejo y no equiparar prontamente los dos sistemas que se estaban encontrando, ¿no? Ella sí conocía el intrincadísimo lenguaje de náhuatl para eso, ¿no? O sea, que era un lenguaje complejo, simbólico, altamente elaborado, que había que conocer, porque si no lo hubiera conocido, los nobles tenochcas no le hubieran hecho ni caso, o sea, si no podía usar toda esa retórica. Entonces, yo creo, poniéndome en su lugar, que el primer objetivo de ella era estar viva, o sea, mantenerse viva durante todos esos acontecimientos y después ir en medida de lo posible mejorando lo más posible su situación, y por eso tenía que estar midiendo y utilizando un poco esta violencia de los españoles a como ella iba necesitando, y ella podía modular eso, ¿no? Y eso es un poder increíble. Y también en ese sentido, también creo que es importante entonces ver que las categorías de ese momento de su vida son muy distintas a después de lo que se fue haciendo el establecimiento del orden colonial. En ese primer momento son muy poquitos españoles, no está establecido el orden colonial, ¿no? Está sucediendo otra cosa. Por eso sí, para mí es muy importante diferenciar la caída de Tenochtitlan, las guerras de conquista y el establecimiento del orden colonial que se va dando. O sea, nadie de quienes participaron dijeron, oh, esto es la conquista, fíjense, y esto va a pasar después. No sucedió así. Sin embargo, creo que también es importante reflexionar sobre el feminismo y las mujeres indígenas, que es
que creo que nosotras hemos tenido no feminismo, porque creo el feminismo quisiera fijarlo en una tradición, tiene su propia tradición, su cuerpo de lecturas está organizado por olas, etcétera, pero eso no significa que las mujeres indígenas no tengamos movimientos de mujeres. Yo creo que hay muchos movimientos de mujeres, uno de ellos es el feminismo de orden occidental, pero nosotros tenemos movimiento que desde hace 500 años sobre todo se ha establecido en la defensa del territorio, de la defensa de la tierra y de los bienes comunes, ¿no? Y ahí hemos estado siempre las mujeres. Pues qué maravilla de concepto de feminismo es ese, ¿verdad? El feminismo que tiene que ver con la fuerza vital de la tierra y cómo respetarla. Yo les quiero recomendar este número de arqueología, es el número creo 169 del lienzo de Tlaxcala. Aquí van a tener sobre este tema de Malitzin una gran cantidad de información y lo encuentran fácilmente. Vamos a ir al último bloque, pero yo quiero anunciarles que en este último bloque vamos a hacer una consulta popular, aunque sabemos que la primera consulta popular va a ser el 1 de agosto, pero ahorita vamos en este último bloque a tratar de hacer entre nosotros una consulta popular sobre cuál sería la forma de reivindicar realmente a Malitzin en este momento, en una realidad, en un acto real, y a la mujer indígena también, darles su lugar, al menos en esta sociedad tan occidentalizada que tanto mira hacia Europa, hacia Estados Unidos, que pues ya realmente no tienen mucho que ofrecernos a nivel de modelo, como sabemos, pues ya no creo que a nadie de nosotros nos interese vestirnos a la europea, pensar a la europea o a la norteamericana. Más bien están resurgiendo los saberes de este lado del planeta y eso nos hace muy felices, pero no se vayan porque vamos a volver al final de estos jueves de debate con una consulta popular sobre Malitzin. Vamos a esa pausa entonces. Estamos listas para la consulta popular de este jueves de debate. Ya hemos hablado de muchas imposiciones, la imposición religiosa, la imposición cultural, todo lo que vino con este llamado descubrimiento, que también es muy dudoso porque también podríamos llamarle encubrimiento, ¿verdad? Se utilizó para encubrir toda una
invasión depredadora, en donde pues se saqueó al país, y también podríamos hasta hablar de un epistemicidio, donde se intentó realmente acabar con una cultura milenaria extraordinaria e indestructible como es nuestra cultura. Pero yo les quiero decir que tenemos una propuesta que incluso ya hemos presentado un punto de acuerdo en el Senado de la República para reivindicar a Malitzin y a las mujeres indígenas. Hablábamos de descubrimiento y tenemos aquí en Reforma una glorieta que hace 200 años más o menos se mandó a hacer, en realidad la mandó a hacer Maximiliano, pero finalmente no se trajo esa escultura, se mandó a hacer otra y se trajo una escultura de Cristóbal Colón, que ha vivido 200 años ahí en la glorieta de Reforma. La consulta popular que hoy les estamos proponiendo, y también para quienes participan en redes sociales puedan votar con nosotras aquí, es la siguiente: ¿estarían de acuerdo en que en la glorieta de Reforma se quitara, bueno, de hecho ahorita no está el monumento a Colón porque se está restaurando, que el monumento a Colón se quedara guardado como un monumento histórico y que en esa glorieta se pusiera la estatua de de Malitzin, no doña Marina, no Malinche, de Malitzin, ahí en el Paseo de la Reforma, y que tal vez también fuera un monumento de reivindicación de los pueblos originarios para que esta conmemoración de los 500 años pudiera tener este colofón de poner algo concreto, de que no solo hablemos de que la Malinche no fue una traidora, de que fue una mujer que ni se llamaba Malinche, que ni le decían así, que no solamente fue una esclava que llegó a ser prácticamente venerada como una deidad, sino que hagamos algo concreto. Entonces yo quisiera preguntarles, primero que nada, a nuestros conocedores del tema, nuestras conocedoras ponentas de hoy, ¿qué piensan de esta idea nada más como teóricamente? Y ahorita hacemos una consulta popular para ver si es cierto que esto es posible. Le platicaba en la pausa a Federico que hay un argumento bien interesante antes del estallido de 1910 de la Revolución Mexicana. Este club liberal Hijas de Cuauhtémoc, fundado por Dolores Jiménez y Muro, realizan un mitin, una manifestación justo en la glorieta donde estaba el monumento a Colón, donde quitaron. Esto previo a la celebración de las fiestas patrias de Porfirio Díaz en 1910. Entonces un grupo de mujeres, entre ellas Juana Belén, Elisa Acuña, Isabel Arvide y otras compañeras pertenecientes a ese grupo de movimiento de las mujeres organizadas, tomaron ese monumento y ahí emitieron un discurso importante en el que decían que ya era momento de que las facultades de las mujeres estuvieran relegadas exclusivamente al hogar, que querían tener la posibilidad de tener una vida pública, política y activa. Esto obviamente les causó una represión porque para el gobierno dictatorial de Díaz era un escarnio, una afrenta que previo a esto sucedió el 11 de septiembre, 3 días antes del 15, que era la fecha en la cual se iba a realizar pues los grandes festejos de los 100 años de la independencia, y pues la mayoría de ellas fue a dar a la cárcel. Distintos diarios como el diario El Hogar, Filomeno Mata, publican y dicen que todas estas mujeres fueron a prisión por causas de sedición y perturbación a funcionarios públicos. Y fue ahí, es un momento muy crucial para la conformación de movimiento de mujeres previo a 1900, de 1900 a 1910, en el cual se organizan en estas pequeñas células porque ya estaban en esta exigencia de derechos y de visibilizar su trabajo. Para mí me pareció una cosa muy simbólica esta pregunta sobre si es la posibilidad de colocar ahí la figura de Malitzin en lugar de la de Cristóbal Colón, porque me remite justo a este pasaje histórico y que además siempre he considerado que la historia de las mujeres las vincula por las mismas causas siempre, y hablábamos desde Malitzin hasta Leona Vicario, que la cité anteriormente, y ahora Dolores Jiménez y Muro, que dicho está de paso,
Ella es la redactora del prólogo del Plan de Ayala, un documento muy poderoso sobre la tenencia de la tierra, pero además de un documento que fue primordial en ese tiempo, que fue el Plan de Tacubaya de marzo de 1911, que retomó las consignas que ella emitió en ese mitin del movimiento sobre la supresión de las municipalidades, la independencia y el reparto agrario también a mujeres y a hombres. En esos 15 puntos del Plan de Tacubaya, que es un documento que retoma y que bastantes historiadores también han llegado a la conclusión que tiene es una gran fuente de lo que después fue el Plan de Ayala, publicado hasta el 28 de noviembre de 1911, pues retoman esto que hemos venido hablando sobre la tenencia de la tierra. Y para mí hablar de personajes como Malitzin, como Dolores Jiménez y Muro, en esta correlación que hay histórica, geográfica, temporal e intergeneracional entre las mujeres de la historia, de aquellas que son visibles, aquellas que podemos pronunciar, justo son estas causas que van muy ligadas a la autonomía, y a una autonomía no desde la relación con el poder, sino con la relación con nuestros cuerpos. Y eso me pareció como un guiño bien interesante a esta consulta que nos están haciendo ahorita, porque es retomar también un poquito esa fuerza política de estas mujeres, de estas ancestras que me gusta llamarlas, organizadas, y que estoy plenamente segura que si en ese tiempo de 1910 ya supieran que ahora iba a haber en ese lugar un monumento que resignificara la figura histórica de Malitzin, pues estarían muchísimo más contentas de haber elegido ese lugar para hacer un mitin. Yasnaya. Bueno, yo no podría estar en mayor acuerdo, o sea, me parece muy bien, porque creo que hay un asunto de, bueno, hubo una colonización y una explotación del territorio, o sea, esos países de primer mundo y sus estados de bienestar están construidos sobre la explotación de estos territorios, entonces siguen recordando esa colonización del territorio, sembrando esos monumentos. Y entonces tienen un peso simbólico tan fuerte que cuando hay movilizaciones, como pasó en 1992 en los otros 500 años, lo primero que se hace, y se ha visto en Estados Unidos, ahora con las escuelas residenciales en Canadá, es que se va y se quita. Es como esto, o sea, con este objeto que pones ahí como monumento me estás recordando y actualizando simbólicamente. Luego dicen, pero no importa. Bueno, si no importara, no generaría esta de ¿por qué lo quitan?, ¿no? O sea, es importante. Entonces, nos actualizan la colonización simbólica por medio de la colocación de ese tipo de monumentos. Sin embargo, aquí quisiera apuntar otra cosa. Poner monumentos que además tienen, digamos, de algún modo intentan reproducir el cuerpo y la cara de un personaje, es de una tradición profundamente occidental, ¿no? Hay una novela muy buena que habla de eso, Orhan Pamuk, sobre la representación del cuerpo. Entonces yo pienso, bueno, está bien, o sea, pongamos ahí un monumento a Malitzin, pero ¿qué otras maneras de recordar y rememorar tenemos que no sean las del opresor? O sea, porque de algún modo, pues sí, vamos a tomar la arma del opresor, que es el monumento, resemantizarlo, cambiarlo por otra mujer, pero al final esa es su manera de recordar. Y nosotros tenemos otros modos de rememorar y recordar, que no es colocar copias en piedra de cuerpos humanos a los que les atribuimos. Bueno, qué interesante es este debate, porque también tendríamos que pensar no solo otras formas, sino también quién haría un monumento así, una escultora indígena, una forma de escultura completamente distinta que no sea una escultura basada en los cánones occidentales, y muchas otras preguntas. Tenemos ya muy pocos minutos para nuestra consulta popular, pero si quieres un minutito. Un minutito. Ajá. Con todo gusto. Pues a mí me parece que durante 500 años la mirada que hemos tenido sobre eso que se llamó América ha sido la mirada de la cultura occidental, ha sido la mirada de los hombres blancos, ha sido la mirada de la tradición católica, y que no se trata de negarla, pero esos 500 años no son solo eso.
Han sido 500 años en que los pueblos indígenas han sobrevivido, se han adaptado, han resistido, en que las mujeres indígenas han enfrentado violencias, marginaciones, pero también han luchado, han reivindicado, y la sociedad mexicana del siglo XXI no es solo producto de lo que hicieron los hombres blancos, de lo que hizo Cortés, de lo que hizo Colón, y creo que es momento, 500 años después, de que veamos esas otras miradas y de que reconozcamos esas otras voces que siempre han estado ahí, pero han sido acalladas. Por eso me parece que un monumento diferente a unos personajes diferentes es una manera de imaginar un México diferente también. Magnífico. Bueno, pasemos entonces a nuestra consulta popular antes de que se acabe el tiempo. Tenemos entonces 3 opciones, básicamente, ¿no? Más bien 4. No queremos influir para nada en la votación popular porque queremos que sea libre como la del próximo 1 de agosto, que me imagino que todo el país va a salir a votar. Pero, primera pregunta, que se quede el monumento de Cristóbal Colón porque es una obra maestra de la escultura europea. ¿Quién está de acuerdo? Nadie. En las redes sociales, nadie. Nadie está de acuerdo con que se quede la estatua de Colón. Segunda posibilidad. Perfecto, hay que quitarlo. También haremos esa consulta popular. Es para otra consulta, ¿verdad? Pero a ver, segunda, que ese monumento sea solamente dedicado a los pueblos originarios y no necesariamente a la Malinche o a la Malitzin. Quitémosle ya ese mote de Malinche. Que ese monumento sea dedicado a los pueblos originarios, que es una de las propuestas que tienen en el Senado. Levanten la mano los que estén de acuerdo con esta propuesta. Bastante gente, 1, 2, y no estaría la Malinche en ese Malitzin en ese monumento. Solo estaría un monumento alusivo a los pueblos originarios. Les pido levanten la mano una vez más. Bueno, tenemos una buena cantidad, ¿no? Ustedes están tomando en cuenta. Muy bien. Tercera opción, que sea un monumento a Malitzin, donde así como lo pueda imaginar la artista que va a hacer esto, esté la presencia también de las mujeres indígenas de todo el país. A esa nos gusta más, a la mayoría. Sí, a mí también, esa me encanta. Y cuarta, la que nos propone Chasnaya, que sería que se haga una cosa totalmente diferente, a lo mejor un huerto en esa glorieta, a lo mejor otra manera distinta de mencionar un monumento a la tierra, un monumento a la diosa madre, un monumento a nuestra fuerza vital. ¿Quién está de acuerdo con esa? 1, 2, 3, 4. Más poquitos. Allá. Muy bien, en nuestra consulta popular de hoy ganó sin lugar a dudas un monumento donde esté la figura, la presencia de Malitzin y también de las mujeres indígenas, una reivindicación a todas las mujeres indígenas de este país, a quienes hoy, al fin de esta charla, de este primer jueves de debate, les estamos enviando el más caluroso agradecimiento porque seguimos diciendo son ustedes las mujeres indígenas quienes sostienen este país desde hace más de 500 años. Agradecemos la presencia de la Secretaria de Cultura de Gobierno de la Ciudad de México y a la Faro Cosmos por recibirnos en estos jueves de debate. Saludamos a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por este maravilloso espacio también y por todo lo que está ocurriendo con esta transformación en este nuevo mundo que queremos construir para nuestros pueblos y para que haya realmente inclusión de todas, de todos, de todes. Este México nuestro de hoy tiene que darle cabida a todas las voces. Muchas gracias.
Yasnaya, desde allá donde estás en Oaxaca. Muchas gracias a ti también, Yelitza Ruiz, y a ti, Federico, por esta pues maravillosa inauguración de estos jueves de debate. Les esperamos porque se trata de veras de hablar sin tapujos, sin tapabocas, de todo lo que tenemos que hablar en este país. Muchas gracias y nos veremos el próximo jueves. La mesa que sigue va a ser muy interesante. Se va a llamar La Guerra por México Tenochtitlan y sus participantes. Así que nos vemos de aquí hasta el 13 de agosto con estos temas y después del 13 de agosto seguirán los jueves de debate. Muchas gracias a todas por su participación. Muy amables. Thank you.